querido Prabhu Brisavanu Acharya. Jai Prabhu, reverencia. Jai, Haribol, tantas, toda la querida familia, qué Jai, lindo. qué misericordia tenerlo nuevamente, Prabhu. Qué Qué felicidad me néctar. da verlos. Dirán ustedes, llegó el perdido. Hemos estado pues en unos lugares donde la conexión no ayuda para nada. Por misericordia de Código por datos. Bueno, ahorita sí estoy en un lugar, ya en un pueblo donde sí hay buena conectividad. Lo esperamos, Prabhu, siempre lo esperamos, no importa cuánto. Ay, mi tandas para todos, qué lindo escuchar tanto néctar de todos estos lindos Vaishnavas. Bueno, continuamos con nuestro estudio del néctar de la devoción. Vamos hoy a ver un tema interesante. Vamos, como siempre, me gusta iniciar este tema con el himno a los 6 Goswamis de Vrindavan. Entonces, empezamos. Nana Sastra Vicharana Ikani Puno Sadharma Sastapako Lokanang Hitakarino Tribhuvane Manjo Saranjakaro Radha Krishna Padaravinda Vrajana Nandena Mataliku Banderu Pasanatana Ragujago Sri Jiva Gopalako Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nos ofrecemos nuestra respetuosa reverencia a todos los 6 Goswamis de Vrindavan, ¿no? Quienes son muy expertos en el estudio, en estudiarlas muy minuciosamente todas las escrituras reveladas con el único propósito, ¿no? De establecer principios religiosos eternos para el beneficio de toda la humanidad. Por eso ellos son alabados y glorificados en todos los 3 mundos, ¿no? Porque ellos están siempre en el servicio y cantando las glorias de las gopis, ¿no? Entonces, simplemente tratamos de seguir, ¿sí?, los pasos de estos grandes acharyas y que nos han dejado todas estas escrituras maravillosas. Srila Rupa Goswami, que es el autor de El Néctar de la Devoción, hoy nos trae un tema interesante, como son las técnicas para oír y recordar, ¿no? En el comienzo de la conciencia de Krishna, pues, o del servicio devocional, lo constituye el oír, ¿no? Sravana. Y considero que no solo en el proceso de la conciencia de Krishna, todo conocimiento empieza es por el escuchar, por el oír, ¿no? La importancia del oír, del escuchar es a quién estamos escuchando, qué vibraciones estamos escuchando. Todo es energía. Dejamos de observar que todo es energía, todo se mueve a través de energías, ¿no? Todos son diferentes personalidades, por eso cuando nosotros recitamos mantras, ¿sí?, estamos muy respetuosos porque estamos recitando y hablando a una personalidad, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante tenerlo en cuenta porque para que así haya al final el resultado que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, el oír acerca de la conciencia de Krishna es lo más importante para poder ir teniendo progreso, ¿sí? Porque todo lo que tiene que ver con la conciencia de Krishna son mantras sagrados que van purificando la existencia de cada uno de nosotros, ¿sí?
Recuerde que así como hay sonidos desfavorables, pues hay sonidos favorables, ¿no? Así como hay esos mantras o sonidos que contaminan, pues también hay aquellos que limpian y purifican, ¿no? Así que, por lo tanto, el señor Chitani afirma que el proceso de oír es muy importante, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ello limpia el corazón de todo el polvo acumulado que hemos venido arrastrando por miles de años, ¿no? Que hemos venido tomando cuerpos tras cuerpos en esta existencia material. Y simplemente, ¿por qué? Porque estábamos simplemente prestando nuestros oídos a sonidos que nos atan cada vez a esta naturaleza material. Entonces, por la misericordia de Sri Guru y Goranga, ahora descubrimos que hay sonidos que nos liberan, ¿no? Y eso es lo que Sri Chaitanya Mahaprabhu, a través de todos los acharyas, nos han traído. Y hoy vamos a mirar, si me permiten compartir pantalla, por favor. Eh, eh, ¿Me están escuchando? Perdón. Hello. ¿Me escuchan? Sí, Prabhu, Sí, lo Prabhu, lo escucho, lo escuchamos. escuchamos. Listo, necesito compartir pantalla. Ya tiene la opción, Prabhu. Ya tiene la opción. Ok. Muy bien. Ahí ya estamos, ¿no? Bueno, entonces el tema de hoy es las técnicas de oír, para oír y recordar. Así que dice que nos cita, la escritura nos cita, en el Garuda Purana se expresa muy bien la importancia de oír. Ahí se dice que el estado de la vida condicionada en el mundo material es como el de un hombre que yace inconsciente por haber sido mordido por una serpiente. Se dice esto porque ambos estados inconscientes pueden terminar con el sonido de un mantra. Bueno, yo traigo esto porque hay muchos estudiosos que les gusta tener todos estos apuntes, todas estas citas, ¿no? Que provienen de las mismas escrituras, ¿no? Entonces, allí se dice que cuando un hombre lo muerde una serpiente, pues no muere en el acto, ¿no? Sino que primero queda inconsciente, ¿ya? Y permanece en una condición comatosa, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cualquiera que esté en este mundo material, pues permanece también dormido porque ignora su yo verdadero, ¿no? O su deber verdadero, o sea, nuestra relación con Dios, ¿no? Por lo tanto, vida materialista, pues, ¿qué significa la vida materialista? Que hemos sido mordidos por la serpiente de Maya, por la serpiente de la ilusión, ¿no? Ahora, un hombre que ha sido mordido por una serpiente, explican las escrituras, dicen que existen ciertos cantores profesionales, ¿no? Que a través de ciertos mantras, de ciertos sonidos, pueden realizar la hazaña, devolverlo en sí. Imagine cómo son tan poderosos estos mantras que son ciertas personalidades, ¿no? Entonces se dice que de manera similar, podemos ser llevados a un plano de conciencia espiritual, de conciencia de Krishna, desde el estado mortal, ¿no? En el que estamos, a una conciencia espiritual. Si oímos, imagínense, ese es el regalo que nos han traído, ¿no? Si oímos este sonido trascendental del Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ese es el sonido más poderoso de todos los sonidos que puede haber, ¿sí? Que simplemente, ¿qué es lo que hace? Pues nos va a liberar del condicionamiento material.
Bueno, también se explica que en el cuarto canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 29, verso 40, Narada Muni le explica al rey Prachinabhaji la importancia de oír hablar de los pasatiempos del Señor, ¿no? Ahí está la cita. Ahí le dice, mi querido rey, debemos quedarnos en un lugar en donde los grandes acharyas, los santos maestros, hablen de las actividades trascendentales del Señor y debemos dar recepción auditiva al nectario río que fluye de los rostros de luna de esas grandes personalidades. Si alguien continúa oyendo ansiosamente esos sonidos trascendentales, ciertamente que quedará libre de toda el hambre, la sed, el temor y las lamentaciones materiales, así como también de todas las ilusiones de la existencia material. Imagínense, el solo hecho de escuchar las glorias que provienen del Señor Supremo, ¿no? Que son narradas, por supuesto, ¿por quién? Por sus devotos puros, por sus devotos rendidos, ¿ya? Sri Chaitanya Mahaprabhu también recomendó este proceso de ir como medio para conseguir, ¿no? Dice él, la autorrealización en esta era de Kali Yuga, ¿no? En esta época es muy difícil ser minuciosamente, llevar los principios regulativos de manera muy estricta, ¿no? Que nos dan que nos recomiendan los Vedas, ¿no? Sin embargo, se dice que si damos recesión auditiva al sonido que profieren los grandes devotos o acharyas, entonces eso nos va a liberar de la contaminación material. Por lo tanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu recomienda que simplemente oigamos las autoridades, ¿no? Que son los verdaderos devotos del Señor, ¿no? Porque por ahí anda mucho charlatán, ¿no? Nosotros tenemos ya conocimiento de eso, de grandes personas que incluso usan los hábitos de los santos, ¿sí? Que simplemente quieren ganarse la vida a través de estar especulando y hacérsela pasar por santo, ¿no? Entonces, dice que el oír a los profesionales no nos ayudará, porque incluso hay personas que se aprenden el Bhagavad Gita de pasta a pasta y lo recitan y quieren dejar como a la audiencia como que, uy, que tan erudito, ¿no? Pero simplemente es para impresionar. Por eso Sri Chaitanya Mahaprabhu dice que no oír a los profesionales, ¿no? Que eso no nos ayudará, ¿no? Sino que oigamos, dice, si oímos a los que están verdaderamente, dice Sri Chaitanya Mahaprabhu, iluminados, entonces los nectarios ríos, como los que fluyen del planeta Luna, ¿sí? Fluirán hacia nuestros oídos, dice Sri Chaitanya Mahaprabhu. Esa es la metáfora, pues, que se usa en el verso que acabamos de leer. Y también, pues, ahí hay una cita en el Bhagavad Gita, que ¿no? Una persona materialista puede renunciar a sus anhelos materiales solamente si se sitúa en el plano de conciencia de Cristo, ¿no? Entonces, ahí nosotros entendemos que al menos que nosotros podamos experimentar un placer superior, ¿no? Jamás vamos a poderle dar la espalda a los placeres inferiores, ¿no? Ahí la importancia de oír, ¿no? Los pasatiempos trascendentales, ¿no? Por ejemplo, se dice que cuando Krishna habló en el campo de batalla de Kurukshetra, ¿no? A la persona materialista le parece que es simplemente una plática entre dos amigos, ¿cierto? Pero en realidad es un río de néctar que fluía de la boca del loto de Sri Krishna, ¿sí? Todo ese conocimiento que él estaba hablándole a Arjuna para el beneficio de todos nosotros, ¿no? Entonces, Arjuna dio recepción auditiva, ¿no? A esos sonidos, recepción auditiva a esos sonidos, ¿no? Y así quedó libre de las ilusiones, de los problemas que nos trae este mundo material, ¿no? Ahora bien, si nosotros observamos, vemos que en el 12º canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 3, verso 15, se declara lo siguiente, ¿no?
Se dice que una persona que desea ingresar en el servicio devocional puro, que se le presta al Señor Sri Krishna, a quien se alaba por medio de vibraciones de sonido trascendental, siempre debe oír hablar de su glorificación y sus virtudes trascendentales. Esto acabará sin duda alguna con todas las cosas poco propicias que haya en el corazón, ¿no? Eh, bueno, cuando uno comienza a estudiar las escrituras, en los Vedas, pues eso es lleno de conocimiento, hay conocimiento por doquier y uno es como muy, a ver, uno quiere como la naturaleza, ¿no? De querer saberlo y comprenderlo y ya, todo, ¿no? Pero es difícil poder tener todo el data, todo el conocimiento es ilimitado, completamente limitado. Por cada cosita es como en la medicina, ¿no? Que hay la clínica del ojo, que la clínica del oído, que la clínica del codo, que la clínica, por cada órgano hay una especialización, imagínate, que tienen al hombre estudiando toda la vida, el oído, la nariz, ¿no? Los ojos, una sola cosa. Ahí se la pasa la vida que le dieron estudiando algo así, ¿no? Entonces hay mucho conocimiento. Pero en sí, lo que busca el Vaishnava, ¿no? Por eso en la escritura nos recomiendan que nosotros no debemos de estar asimilando tanto conocimiento, debemos de tener prioridades, que realmente, porque esa es la esencia que nos traen los acharyas, ¿no? Por ejemplo, con lo que Srila Prabhupada nos trajo, ¿sí? Con los libros que nos dejó, es más que suficiente, ¿sí? Que tratar de asimilar tanto conocimiento. Y recuerde que dentro de la vida espiritual, lo más importante es el Vijnana, ¿no? Jnana y Vijnana. Jnana es el conocimiento esto que leemos de los libros, la teoría, ¿no? Vijnana es ya el conocimiento en la práctica, porque pues, de nada nos sirve ser ratones de biblioteca y tener tanto conocimiento, pero en la hora de la práctica que usted comienza a observar al individuo, vemos que eso no es coherente con lo que él habla, ¿sí? Entonces, por eso, el acharya es aquel que predica con el ejemplo. Eso es lo que más importa, ¿no? En todas estas técnicas, ¿no? De poder ser inspiración, fuente de inspiración para todo aquel que nos escucha, que nos ve, porque es muy fácil aprenderme muchos versos, ¿sí? Un devoto no es avanzado por la cantidad de versos que se conocen, ¿sí? Que ha memorizado, o por la cantidad de escrituras que conoce, ¿sí? No, él simplemente se conoce porque irradia ese conocimiento que ya ha plasmado en su corazón, ¿sí? Y que lo vemos donde Sri Chaitanya Mahaprabhu nos lo explica eh, de manera de humildad, ¿no? Que entre más conocimiento el devoto es más humilde, ¿no? Porque tenemos que luchar muchas veces es con el ego, ¿no? A veces uno se pone a hablar con una persona y uno dice, bueno, yo estoy hablando con este o estoy hablando con el ego de este, ¿no? Porque hay veces que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque responde es el ego, ¿no? No responde él, sino que responde el ego, ¿no? Entonces, ahí es donde se da cuenta que, que falta algo muy importante y primordial en la práctica espiritual, como es la humildad, ¿no? Por eso sí la Prabhupada acostumbra a decir que nosotros con la humildad nos podemos ganar el mundo, ¿ya? Entonces, algo que nosotros tenemos que doblegar es ese ego falso, ¿no? El ego de que, bueno, que me están minimizando, es que no se dan cuenta, es que yo soy el avanzado, es que no me ven el cordón, vea, está grueso, yo soy un brahman, ¿sí? Yo soy un devoto que lleva yo no sé cuántos años en la conciencia de Krishna, y con... No, el verdadero devoto es el que pasa desapercibido y siempre está como una hormiguita, sirviendo, sirviendo con mucho respeto, ¿sí? Practicando todo lo que las escrituras hablan acerca del beneficio de cómo yo puedo ir progresando cada vez en la etapa del servicio devocional. Bueno, eso nos lleva a que estas cosas que estamos hablando de este verso es como esperar la misericordia del Señor, ¿no? Y por lo tanto se dice ahí en el 10º canto, capítulo 14, verso 8,
dice, mi querido señor, cualquier persona que esté constantemente en espera de que se le conceda tu misericordia sin causa y que continúe sufriendo las acciones resultantes de sus faltas pasadas, ofreciéndote reverencia respetuosa desde el fondo de su corazón, es sin duda merecedora de ser liberada porque ello se ha vuelto su justo derecho. ¿Mm? Imagínense. O sea, esta declaración del Srimad Bhagavatam debe ser la guía de todos los devotos, ¿no? El devoto no debe esperar el alivio inmediato de las reacciones de sus faltas pasadas, obvio, ¿no? Ningún alma condicionada está libre de esas reacciones, ¿no? Porque la existencia material significa continuo sufrimiento o goce de actividades pasadas, ¿no? Así que si terminamos con nuestras actividades o goces materiales, entonces nosotros ya no tendremos que tener más nacimientos en este mundo, ¿no? Pero eso solo es posible, ¿no? Si iniciamos las actividades conscientes de Cristo. Eso es lo único que nos proporciona es la conciencia de Cristo, la conciencia de Dios, porque esas actividades no producen, ¿qué? Reacciones, ¿no? Este tema es tan importante cuando yo hablo con amigos que tengo, que a veces le piden a uno consejo. Entonces lo que yo trato de decirles es que traten de ocuparse en actividades que no les acarreen reacciones, que no les acarreen karma, ¿no? Cuando uno toca este tema hay muchas personas que dicen, ¿cómo así que no me acarreen karma? Yo expliqué, sí, claro, es que hay actividades en este mundo material que nos tienen, que por realizar esas actividades nos traen ciertas reacciones que son los que nunca nos permiten liberarnos de este mundo, ¿sí? Por ejemplo, si usted habla con un materialista que no tiene a Dios, no ha desarrollado conciencia de Dios y está pegado al disfrute material y al hacer dinero, él te va a dar muy malos consejos. Si usted quiere hacer dinero, vea, hermano, yo le doy consejos para que usted haga dinero. Lo que hay dinero en este mundo es prostíbulos. Ah, eso ponga usted eso que usted tapa de plata. Ponga estancos, ¿no? Venda licor, que hoy en día la gente no puede hacer nada si no se puede tomar un aguardiente. Entonces, eso también le da dinero. Los juegos de azar, por lo general los materialistas siempre toman eso. Pero ¿cuál es la reacción? Pues bueno, usted se puede dar cuenta cuál va a ser la reacción, si eso realmente es del agrado de Dios, ¿no? Entonces podemos realizar actividades que no nos acarreen a nosotros karma, reacción. Por eso es muy importante. Por la práctica espiritual es muy importante que usted tenga asociación con un santo Vaishnava que lo pueda direccionar y decirle qué actividades te traen, que son propicias o cuáles no, ¿no? Entonces, se dice que cuando estos impedimentos se presentan, es tan solo por la falta de conciencia de Dios. Simplemente por eso se dice que el conocimiento nos ata o también nos libera, ¿no? Por eso es que los devotos todo el tiempo están mirando cómo colocar un nuevo templo, cómo poder distribuir más literatura, cómo llegar a más personas, porque lo que a la gente la tiene sufriendo es la ignorancia, ¿no? Incluso hasta en la misma Biblia el Señor dice que mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Y es lo que nuestro Guru Maharaj y todos estos lindos Vaishnavas hacen con esta Universidad del Sol, de cómo poderles llegar a tantas personas que están en una oscuridad impresionante, tal igual como estábamos nosotros, ¿no? Y que ahorita que nosotros podemos gozar de lo que es la misericordia del Señor, entonces podemos ahorita llevar este oasis a todas las demás personas, cómo nosotros podemos vivir una vida sencilla, con pensamiento elevado, ¿no? Cómo podemos manifestar esa verdadera paz, esa verdadera felicidad que se deriva de simplemente prestarle servicio al Señor Supremo a través de sus representantes, el Maestro Espiritual. Eh, bueno, aquí nos trae otro punto muy importante en cuanto a lo que es el recuerdo, ¿no? Lo que es el recuerdo. Se dice pues que de una u otra forma, si alguien establece su mente
su relación continúa, o sea, su mente en pensar y meditar en el Señor, pues esa relación se llama recuerdo. Cuando usted está, por ejemplo, recordando a alguien, cuando usted tiene una novia y está como meditando, ¿dónde estará mi novia? ¿Qué estará? Venga, yo la voy a pegar una llamada, la voy a saludar. Todo eso está recordando a su novia, ¿no? En forma similar, el devoto en la conciencia de Krishna también comienza a tener los recuerdos, ¿no? Con el Señor, ¿no? Y hay tantos pasajes como los devotos viven constantemente recordando al Señor, porque eso es lo que realmente necesita nuestra alma, ¿no? Esa conexión con el alma suprema, ¿no? Entonces, por eso se dice ahí que hay en el Vishnu Purana, nos dan esta cita donde dice que por el simple hecho de recordar a la suprema personalidad de Dios, todas las entidades vivientes se vuelven merecedoras de toda clase de cosas auspiciosas. Permítame, puedes recordar siempre al Señor que es inaciente y eterno, ¿no? Y ahí seguida, en el Padma Purana se explica ese mismo recuerdo de esta manera, ¿no? Dice, permítaseme ofrecer mis reverencias respetuosas al Señor Supremo, al Señor Sri Krishna, porque si alguien lo recuerda a Él, ya sea en el momento de la muerte o durante el transcurso de su vida, queda libre de todas las reacciones pecaminosas. Ese es el examen final, ¿no? Ese es el examen final que posee, debemos de pasar todas las entidades vivientes. El examen final es cuando nos llegue el momento de partir, el momento de la muerte, ¿no? Como dice el Bhagavad Gita, según el estado de conciencia que una persona tenga en el momento de la muerte, ese estado de conciencia lo llevará a tomar su próximo cuerpo. Entonces, imagínese una persona sin vida espiritual que siempre estuvo pensando en pornografía, pensando en qué cosas, y en ese momento lo coja la muerte. Imagínese que si a usted lo coge la muerte, porque en ese momento usted estaba deseoso de tomarse un chocolate bien rico, pues le va a tocar que le den un cuerpo para que venga a tomarse ese chocolate, porque así fue que lo cogió la muerte, ¿no? Porque uno al mundo espiritual no puede ir con, con antojos materiales, ¿no? Entonces, cuando nosotros emprendemos la conciencia de Cristo, por eso los que hemos tenido la oportunidad de vivir en un monasterio, hay ciertas disciplinas, ¿no? Levantarse uno muy temprano, automáticamente le enseñan la limpieza, ¿no? Cuando uno viene en un templo, uno no es que va y que se lava la cara, un ojito y no, no, se va para el baño a bañarse, ¿no? ¿Sí? Porque recuerde que la limpieza es lo que está más cerca de la divinidad, Dios, ¿no? Y después de purificarnos externamente, ¿no? Entonces ya vamos a recibir el darshan del Señor. Mire, ¿cuál es esto de uno realmente levantarse y las primeras actividades que debe tener es ir a recibir el darshan del Señor Supremo, ¿no? Después de eso, pues vamos a tener la lectura de una escritura, después vamos a cantar nuestras rondas, después nos van a dar el servicio al cual estemos desarrollando en el templo. Bueno, entonces es una completa meditación, ¿no? Y eso se repite todo el día, después llega la noche, llega el Sundararti, otra vez nos espera sus señorías, otra vez leemos otro libro, ¿no? Bhagavad Gita. Bueno, entonces estamos en esa constante meditación. Entonces, nada más ustedes pueden observar qué le puede pasar a una persona que constantemente está haciendo algo, ¿no? Se dice que la práctica hace al maestro. Entonces, ¿por qué estos acharyas nos atraen todo esto para mantener nuestra mente ocupada, ¿no? En todos nuestros sentidos, ¿no? Y no solamente si usted no es que eso lo tiene que hacer en un monasterio, ¿no? Recuerde que la casa de un Vaishnava es un templo, ¿sí? Él también en su casa se levanta temprano, ¿sí? Estudia las escrituras, él también tiene un altar en su casa, ¿sí? Lo mismo. Entonces estamos en ese momento. Mire, ahorita están aquí exactamente, ya son las que
Van a ser las 10, faltan cuarto. Y Jai Prabhu, tiene tiempo. Recuerde tiempo. que arrancamos unos minutos más. Así que 30 minutos más. Gracias, madre. Y siempre, desde que se levantó el devoto, mire, ya son las 10, si se levantó a las 4 o a las 5, ha tenido una meditación completamente 5 horas en estar escuchando temas que le están recordando al Señor, que se está enriqueciendo, ¿no? Su conocimiento. Entonces, si a él si nos llega a coger la hora de la muerte en este momento, ¿no? ¿A quiénes? A estas personas, a estos devotos, estos grandes Vaisnavas y Vaisnavis que estamos acá, pues bienvenida sea. O sea, ¿cuál es el temor? Recuerde que el Señor sus promesas las cumple, ¿no? Y aquel que en el momento de la muerte me recuerda a mí, vendrá a mí, ¿sí? Ese es el gran regalo, ese es el gran beneficio, ¿no? Que hay de esta santa asociación, ¿sí? Así que vamos a mirar otro tema aquí para ir terminando acerca de lo que es la meditación. Bueno, meditar, muchas personas, ese tema de la meditación, como hay tantos que vienen a especular, que es que meditar es que ponga la mente en blanco. Hay tantas cosas es que usted puede poner la mente en blanco, no se puede, porque la mente no puede pasar ni una milésima de segundo sin que esté meditando en algo, en algo. Usted no ve cuando uno está cantando las yapas, que le pasa comerciales, que uno quiere solamente cantar y meditar en el Señor, y no, los comerciales están ahí, ¿no? Pero ¿por qué tiene que venir esto? La mente inquieta, o sea, lo más difícil que hay de controlar es la mente. Entonces, por eso es que a nosotros nos traen todas estas prácticas. Hay tantas herramientas. El devoto vive, ¿no? Es simplemente el deseo, el anhelo en mi corazón de yo querer realmente acercarme cada vez a Cristo, ¿no? Eso está, porque está la yapa, ¿sí? Cuando un devoto está bajoneado, entonces está bajoneado de nota, la yapa, están las escrituras, ¿sí? Está, bueno, voy a conseguirme a alguien para hablarle de Cristo, o sea, necesito estar ocupado todo el tiempo, porque si no, eso es, en el ejército al soldado todo el tiempo lo están exponiendo a funcionar, porque si no, él les deserta, ¿no? Lo ven por ahí desocupado, soldado, vuelta al palo, entonces tiene que estar, ¿no? Ocupado. Entonces aquí igualmente cuando el devoto es consciente de Krishna y ve que Maya viene por ahí como con una sonrisa en el oído, entonces el devoto también es, no, mi sabana, vuelta al palo, ¿no? Ah, bueno, entonces tengo que ponerme a cantar yapa, tengo que ponerme, sí, a leer un libro porque Maya me está como, sí. Entonces, porque esa es la naturaleza material, la naturaleza material todo el tiempo nos está invitando, ¿qué? A disfrutar, ¿sí? Y recuerde que disfrute sin Krishna no existe, ¿no? Porque él es el Purusa, él es el disfrutador supremo, ¿sí? Y entonces, en cuanto a meditar, significa pues ocupar la mente en pensar en la forma del Señor. Esa es verdadera meditación, o sea, para que nosotros seamos claros en conciencia de Krishna, ¿no? De acuerdo a los Vedas, ¿no? Eh, meditar en el Señor, en sus pasatiempos, en las virtudes del Señor, en las actividades del Señor, en el servicio al Señor. Meditar no significa nada impersonal ni vacío. Por eso que escucha uno que no, es que vamos a poner la mente en blanco, eso es especulación, ¿sí? De acuerdo con la literatura védica, ¿no? La meditación siempre se centrará en la forma de Vishnu. Eso es verdadera meditación, ¿no? Eso es verdadera meditación, ¿sí? Entonces, en el Nisringa Purana hay un pasaje sobre la meditación, ahí está, ¿no? La meditación que se enfoca en los pies del loto de la suprema personalidad de Dios ha sido aceptada como trascendental y como algo que está más allá de la experiencia del dolor y el placer material. Mediante esa clase de meditación, incluso alguien que es totalmente hereje puede ser redimido de las reacciones pecaminosas de su vida. En el Vishnu Dharma hay un pasaje sobre la meditación en las virtudes trascendentales del Señor. Las personas que se dedican constantemente al cultivo de conciencia de Krishna y que recuerdan las virtudes trascendentales del Señor
se liberan de todas las reacciones a las actividades pecaminosas y después de limpiarse de ese modo, se vuelven aptas para entrar en el reino de Dios. En otras palabras, nadie puede entrar en el reino de Dios sin antes quedar liberado de todas las reacciones pecaminosas. Por eso es que en la misma Biblia usted encuentra que el Señor dice que nadie puede ir al Padre. No, dice el Señor Jesucristo ahí incluso en la misma Biblia. Él dice, para usted ir al reino de Dios tiene que tener la conciencia de un niño. ¿Cuál es la conciencia de un niño? Pura. Entonces, cuando uno entra a la conciencia de Krishna, nos están preparando para esto, para tener una conciencia pura, ¿no? Entonces, nadie puede ir al reino de Dios con su mente contaminada, ¿no? Lleno de pecado, ¿no? Esa tarea tenemos que hacerlas acá. Por eso en la conciencia de Krishna, los beneficios que el Señor da es impresionante, ¿no? Recuerde el verso que recitamos mucho, donde el Señor dice que en este proceso no hay ninguna pérdida ni disminución, y un pequeño avance que uno haga en esta senda lo puede proteger del más peligroso tipo de temor. Si yo necesito estar al 100% en la autorrealización y de pronto me cogió la muerte y apenas llevo el 70%, pues terminé con el 70%. Imagine cómo es el Señor tan misericordioso. Ese otro 30 me va a dar un cuerpo humano y me va a colocar por ahí en una linda familia Vaishnava para que yo termine el 30%. Porque Él está nos ama tanto, que está tan interesado en que nosotros vamos a Él nos está esperando allá con esos brazos abiertos para darnos la bienvenida a este Parsha, a este Bhakta, ¿no? Ese es Sri Krishna, ¿no? Entonces, eso es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta. Dice que en el Padma Purana hay un pasaje que habla sobre el proceso de recordar las actividades del Señor, ¿no? Una persona que se dedica siempre a meditar en los dulces pasatiempos y las maravillosas actividades del Señor, es seguro que se libera de toda la contaminación material. Imagínense, todo el beneficio de toda la contaminación material. Y para terminar, mis queridos Vaishnavas, para que terminemos como debe ser, ¿no? Con néctar, quiero leerles tal cual, hay un pasatiempo aquí respecto al tema que estamos tocando, ¿no? Y con esto quiero terminar esta clase o este tema de hoy. Y se lo voy a leer tal como está aquí escrito. Bueno, se dice que en algunos de los Puranas se encuentran pruebas de que si alguien simplemente medita en las actividades devocionales, ya ha logrado el resultado deseado y ha visto cara a cara a la suprema personalidad de Dios. Respecto a esto, hay una historia en el Brahma Vaivarta Purana que dice que en la ciudad de Pratistanapura, en el sur de la India, había una vez un brahmana que no era muy pudiente, pero que sin embargo estaba satisfecho de por sí, pensando que era por sus faltas pasadas y por el deseo de Krishna que no tenía suficiente dinero y opulencia. Por lo tanto, él no se lamentaba en absoluto por su pobre situación material y vivía muy tranquilamente. Él era muy sincero y algunas veces iba a oír las conferencias de las grandes almas iluminadas. En una de esas reuniones, mientras que con fe oía hablar de las actividades de los Vaishnavas, supo que esas actividades se podían llevar a cabo incluso mediante la meditación. Póngale cuidado, estamos hablando de la meditación. Pasatiempo interesante, muchos de ustedes lo conocen, y si no, pues para que lo recortemos. En otras palabras, si una persona no puede, de hecho, realizar físicamente las actividades Vaishnavas, puede meditar en ellas y obtener así los mismos resultados. Los mismos resultados. Como el Brahman no estaba en una buena posición económica, decidió que simplemente meditaría en las actividades devocionales grandes y regias y comenzó a hacerlo de la siguiente manera.
Algunas veces él se bañaba en el río Godavari. Después de bañarse, se sentaba en algún lugar apartado a orillas del río y concentraba la mente mediante la práctica de los ejercicios de yoga, de pranayama. Los ejercicios respiratorios usuales. Estos ejercicios respiratorios tienen por objeto fijar la mente de modo mecánico en un tema en particular. Ese es el resultado de los ejercicios respiratorios y también de las diferentes posturas de yoga para sentarse. Antiguamente, hasta las personas ordinarias sabían cómo fijar la mente en el acto de recordar al Señor. Y esto era lo que hacía el brahmana. Cuando ya había fijado la forma del Señor en la mente, comenzaba a imaginarse en sus meditaciones que estaba vistiendo al Señor muy hermosamente, con ropas muy caras y con ornamentos, elmos y otros objetos. Después ofrecía sus reverencias respetuosas postrándose ante el Señor. Luego de terminar de vestirlo, comenzaba a imaginarse que estaba limpiando muy bien el templo. Después de limpiar el templo, se imaginaba que tenía muchas jarras de agua hechas de oro y plata y que llevaba esas jarras al río y las llenaba de agua sagrada. No solo recogía agua del Godavari, sino también del Ganges, del Yamuna, del Narmada y del Kaveri. Cuando un Vaishnava venera al Señor, por lo general recoge agua de todos estos ríos mediante el canto de un mantra. Este brahmana, en lugar de cantar un mantra, se imaginaba que de hecho recogía agua de todos estos ríos en recipientes de oro y plata. Después recogía toda clase de objetos de veneración, flores, frutas, incienso y pasta de sándalo. Él recogía todo para colocarlo frente a la deidad. Toda el agua, las flores y los artículos perfumados se les ofrecía entonces a las deidades muy esmeradamente, a su entera satisfacción. Luego, él ofrecía arte y con los principios regulativos terminaba todas esas actividades según el método correcto de veneración. Diariamente el brahmana llevaba a cabo actividades similares a esas como su trabajo de rutina y continuó haciéndolo así durante muchísimos años, hasta que un día el brahmana imaginó en sus meditaciones que había preparado un poco de arroz dulce con leche y azúcar y que le ofrecía esa preparación a la deidad. Sin embargo, él no estaba muy satisfecho con la ofrenda, porque el arroz dulce había sido recién preparado y estaba todavía muy caliente, ¿no? Esta preparación de arroz dulce dice que no debe comerse caliente, ¿no? Cuanto más frío, pues se pone más delicioso, ¿no? Y sabe mejor. Así que como el brahmana acababa de preparar el arroz dulce, quiso tocarlo para saber si estaba en condiciones de que lo comiera el Señor. En cuanto él tocó la olla del arroz dulce con el dedo, se quemó con el calor de la olla. De esa forma se interrumpió su meditación, pero cuando se miró el dedo, vio que estaba quemado, ¿no? Y se preguntó sorprendido cómo había podido suceder eso. Como tan solo estaba meditando en que tocaba el arroz dulce caliente, nunca pensó que su dedo podría en verdad quemarse. Mientras él pensaba de ese modo, en Vaikunta, el señor Narayana, sentado con la diosa de la fortuna, Lakshmi, comenzó a sonreír divertido. Al ver esta sonrisa del señor Narayana, todas las diosas de la fortuna que atendían al señor sintieron mucha curiosidad y le preguntaron por qué estaba sonriendo. Sin embargo, el señor no satisfizo su curiosidad, sino que más bien mandó a buscar al brahmana inmediatamente. Un avión enviado desde Vaikunta trajo de inmediato al brahmana a la presencia del señor Narayana. Cuando el brahmana se encontró así ante el señor y las diosas de la fortuna, el señor contó toda la historia. El brahmana fue entonces lo suficientemente afortunado como para obtener un lugar eterno en Vaikunta
en compañía del Señor y sus Lakshmis. Esto demuestra cómo el Señor es omnipresente. A pesar de estar situado en su morada, aunque el Señor estaba presente en Vaikunta, también estaba presente en el corazón del Brahmana, cuando éste meditaba en el proceso de veneración. Así pues, podemos concluir que las cosas que ofrecen los devotos, incluso en su meditación, son aceptadas por el Señor y lo ayudan a uno a lograr el resultado deseado. Esa es conciencia de Krishna, una completa meditación. Y si usted lo hace en virtud con esa conciencia pura, trascendental de querer satisfacer al Señor, mire lo que le suele suceder. Estas narraciones que están escritas y fueron pasatiempos, esto no es un invento, ¿no? Están ahí real, cómo el Señor acepta. Por eso Dios no es una religión. Dios quiere con nosotros, eso es una relación, ¿no? Y por eso vemos en las escrituras cómo podemos establecer diferentes tipos de relaciones con el Señor, ¿no? Y hasta en una meditación profunda, sincera, el Señor va a aceptar este servicio. Qué lindo este pasatiempo. Bueno, ya se me terminó el tiempo. Esto era lo que tenía para compartirles en este lindo día del sábado, donde ya se está terminando este mes también. Y bueno, queridos Vaishnavas, espero que haya sido de su agrado, que hayamos podido tener otra hora más de meditación, porque de eso se trata la conciencia de Krishna, la conciencia de Dios, estar completamente meditando en algún tema en particular que sea de beneficio, tanto para mí como para las personas que me rodean, ¿no? Y que podamos realmente satisfacer y complacer a todos los devotos Vaishnavas del Señor. Y cuando los Vaishnavas están satisfechos, pues automáticamente el Señor está satisfecho, porque recuerde que el corazón de Dios son sus hermosos devotos. Bueno, entonces termino acá para darle espacio a la siguiente oradora, ¿sí? Jai Prabhu Brisavano Acharya aquí, Jai, muchísimas gracias. Hermosa presentación, muy nutritiva realmente.